Carmona, que me está esperando ahí a mí y a todos nosotros. ¿Qué tal, César? Buen día. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, con la tristeza de esta situación, no es nada grave lo que le pasa a Lucio Camilo, pero bueno, todos los que hemos tenido esta situación como papás, los que lo tienen, que saben que la fragilidad de los pequeños hace que los adultos estemos muy al pendiente, que estemos en forma más intensa, digamos, con ellos. Así que la verdad que le mandamos un abrazo enorme a Paula y le decimos fundamentalmente que como equipo siempre estamos, que vamos a estar acompañándola y que ella puede siempre recurrir a nosotros. La verdad que bueno, gracias a Dios no es nada grave, Carlos, pero bueno, Claro. hace que estemos todos al pendiente. Sí, por supuesto, es un momento muy difícil, como decías vos, la mamá tiene la responsabilidad de controlar esto y que los chicos pasa así, se mejoran rápidamente, pero bueno, en este caso Paula tiene que atender a Lucio, como decía César, y bueno, y ahí tiene que estar a full y nosotros acompañarla y cuenta por supuesto, con este equipo que imprescindiblemente siempre tenemos la necesidad de hacer lo que tenemos que hacer. Eso no nos va a sacar de ese metro cuadrado nadie. Así que adelante, Paula, un saludo enorme y una recuperación lo más pronto posible de Lucio Camilo. Nosotros nos metemos en la mañana de hoy con varias cosas, César, ¿no? Sí, en la mañana de hoy tenemos, bueno, ayer fue 9 de julio, como todo el mundo sabe, el día de nuestra independencia. Y para eso siempre buscamos desde la careta política no solo sacar estas caretas, hablar de los políticos, sino también reflejar un poco lo que fue nuestra historia, porque nuestros próceres no la tuvieron fácil. Nosotros, claro, vemos una parte sesgada de la historia, ya vemos al prócer en el busto, con esa mirada adusta, con esos bigotes o con esa barba, con esa impronta de prócer, por supuesto, y nos imaginamos que todos estos muchachos tuvieron una vida fácil, que San Martín llegó a un lugar y dijo: soy San Martín, vamos a cruzar por los Andes, muchachos, vamos a liberar, vamos a pelearlo con... Así que síganme que no los voy a defraudar. No, no dijo eso. No, está bien, Pero, está muy buena la comparación, pero que no San sucedió Martín, así, pero... claro, porque imagínese, San Martín dice, vamos a pelear contra los godos, contra los españoles. Claro, Ahora, ¿cómo hablaba San Martín? Hablaba como porteño, como cordobés, como entrerriano, como correntino. No, no, porque San Martín vivió toda su vida, desde los 3 o 5 años, ya Eduardo Carelli nos va a contar, vivió toda su vida en España. Entonces, ¿cómo hablaba San Martín? Pues hombre, hablaba como español. Y claro. vamos a pelear contra estos españoles. Si te gusta bien, si no también. Claro, entonces la gente, para que usted se ubique, señora, la gente lo miraba a San Martín. Si ahora somos desconfiados y demás, en esa época más todavía, porque no había tanto jaleo en los medios, no estábamos tan acostumbrados a... Entonces te aparece un tipo de la nada, y te dice: vamos a pelear contra los españoles porque estos hijos de puta nos están invadiendo y los vamos a hacer cagar. Claro. Mirá vos, ¿y vos quién sos? José de San Martín, pues escuchame, hombre. No me No, jodas, Varela. No me jodas, Varela. no le creyeron. O sea, y San Martín se encuentra con su primer
enemigo de toda la vida en esa primera junta patria. Y lo menciona San Martín porque tiene que ver con el 9 de julio, y ya lo va a contar mejor y con autoridad Eduardo Carelli, porque es un prócer de la institución. Porque en esa primera junta San Martín se encuentra que ya había descollado, que ya había sido un héroe para el rey de España y todo lo demás, y él este, se encuentra en un momento dado en Cádiz, creo que es en Cádiz, ya se me memoria la falla, y se encuentra con un marqués español, donde él le hace un cambio en su cabeza. Él, de pasar a seguir al rey, abraza las ideas de la Revolución Francesa, abraza las ideas de la libertad. Ahí es cuando sale de ese lugar con otros patriotas. Ya estaba en la famosa logia que no era la Lautaro, sino otra logia. Después se transforma en Lautaro acá. Viaja a Inglaterra, y de Inglaterra se viene acá junto con otros patriotas. Cuando llega y se presenta ante la Junta, el primero que lo barbea y se hace el picante es Bernardino Rivadavia. Enemigo declarado número 1 de San Martín. Bernardino Rivadavia, que quiere entregar la Argentina a los ingleses, luego a los brasileños. Bernardino Rivadavia, que organiza varios atentados contra San Martín. No, Bernardino Rivadavia, enemigo público número 1 de Argentina, y nosotros seguimos luciendo en las calles el nombre, alegremente, el nombre Rivadavia. Parece que nuestros concejales, nuestros diputados, no leen un poco de historia, y Bernardino Rivadavia fue un enemigo de la patria. No, pero hizo algunas cosas. No. Las cosas hay que ponerlas como son. Ya se lo vamos a preguntar a Carelli. Vos hablarle a un sanmartiniano de Bernardino Rivadavia y se le paran los pelos de la nuca. Bueno, y el gran promotor, porque el 25 de mayo de 1810 fue un engaña pichanga, Carlos. ¿Por qué? Y en esa época lo habían metido preso a Fernando VII, entonces estaban todos en que, bueno, a ver, digamos que estamos en contra de Fernando VII, pero no nos hagamos los zampones. No hubo una puesta fuerte en escena de somos libres. Y San Martín, que tenía que cruzar la cordillera porque ya los españoles lo habían sacado carpiendo a O'Higgins y a los hermanos Carrera, en ese éxodo que pasa San Martín, sale a cubrirlos, a recibirlos y demás, y que el plan de San Martín, que primero era cruzar la cordillera, encontrarse con O'Higgins y con los hermanos Carrera, y de ahí ir al Perú y derrotar a los españoles, se viene abajo. Entonces, San Martín dice, ¿a quién voy a ir a representar cuando salga a pelearme con los españoles? ¿A quién? A un pueblo que todavía no tiene identidad, a un pueblo que todavía no tiene un nombre. ¿Por quién voy a ofender? Entonces, entran en acción. San Martín ya estaba en Cuyo, ya se vinculaba con los pensadores de Cuyo, y promueve este Congreso de Tucumán. El gran promotor del Congreso de Tucumán es José de San Martín. Y dos protagonistas fundamentales de ese Congreso de Tucumán, que tampoco son destacados, que todo el mundo, si vos le preguntás a cualquier norteamericano quién era Grant, quién era George Washington, y demás, te lo recitan de pie a pa. Sí. Parece que nosotros a nuestra historia no le damos ni pelota, y encima nos la cuentan como el traste, porque te dicen que Belgrano era gay, que cuál es el problema que sea gay, pero que encima tenía voz finita. Ahora, señor, usted que nos está escuchando, y señora, la voy a hacer reír. Imagínese a Belgrano, que también participaba en todas estas reuniones, y todos estos patriotas estaban preocupados por cómo era esta situación de Argentina y cómo era todo esto que tiene que ver con bueno, ahí
Sí, no puedo, me dice Tony, decirle a Carelli que le estoy llamando. A ver, vamos a ver. Bueno, imagínense a este muchacho, Belgrano, resulta que, no, porque tenía voz finita. Bueno, señora, imagínenselo a Belgrano parado frente a los gauchos de Güemes, para que nos vayamos entendiendo, los gauchos de Güemes. Si ahora uno dice, vamos a ver a los gauchos, se imaginan los morochos, grandotes, barbudos, te están, para que le estoy poniendo a Eduardo, te están llamando. Hola, Susana. Hola, Susana, te están llamando. Bueno, a ver, imagínenselo a Belgrano parado frente a los... Esto es para desmistificar una parte de la historia que nos viven metiendo y nosotros recitamos como loros y nadie se empieza a preguntar como un montón, che, soy el general Belgrano y ustedes me tienen que respetar. ¿Vos me estás cargando? Belgrano se paró frente a los gauchos de Güemes, señora, arrancaban troncos a cachetadas. Y Belgrano con su uniforme, era muy fachero, se para y le dice, soy el general Belgrano y ustedes me tienen que respetar, soy el nuevo general del ejército. Vos ponés un flaco en el Festival de Jesús María que diga, y acá está la tropilla de Castro Espinosa. De Huachipampa. De Huachipampa. Belgrano no tenía voz finita. Belgrano era un romántico, un tipo muy fachero, un tipo extremadamente fachero, y las mujeres se les rendían a sus pies. Donde llegaba Belgrano, las mujeres se volvían locas porque el tipo hablaba varios idiomas, era fachero, era el general Belgrano, hablaba muy bien y por más que hablaba bien y todo lo demás, disparaba hombría, disparaba testosterona, las mujeres se les rendían a sus pies. Y dicen que se enamora la esposa de un general español y le colgó los guantes al español y yo me voy con Belgrano, papá, me enamoré de Belgrano y se instaló con Belgrano y el tipo no hubo poder de Dios para recuperar a su esposa que lo había abandonado a Belgrano. Ahí lo tenemos a Eduardo Carelli que nos va a desasnar de todo esto. ¿Ah? Totalmente. Totalmente, así que lo saludamos primero a Eduardo Carelli y ahí lo voy a hacer reírse un poco, Eduardo. Eduardo, querido, buen día. César, un saludo para vos, la mesa y toda la gente que nos acompaña. Bueno, buen día, Eduardo. Buen día, Eduardo. Castro Espinosa te saluda. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Disfrutando a media máquina, digamos, ¿no? Disfrutando estos días de vacaciones. Bueno, estábamos hablando, Eduardo, de la importancia que tuvieron San Martín, Belgrano, Narciso Laprida, Fray Justo Santamaría de Oro en esta declaración de independencia. Y lo último que estaba diciendo era algo que, si bien no está comprobado científicamente, o capaz que sí, yo le hacía esta salvedad a la gente. Hablaba de Manuel Belgrano, de que todo el mundo decía o dice que es gay, que no habría ningún problema, pero lo que más me impacta es un Belgrano con voz aflautada o finita. Entonces yo le decía, mire señora, imagíneselo a Belgrano parado frente a los gauchos de Güemes y que diga, soy el general Belgrano y ustedes me tienen que respetar porque soy el nuevo jefe del ejército. La versión que tengo yo es que Belgrano en realidad era una persona que tenía una impronta muy masculina, que las mujeres se rendían a sus pies y que se enamora de él la esposa de un general español, se va y se instala con Belgrano, ya lo había abandonado al marido, Belgrano no tiene nada que hacer ahí, no es que está interviniendo como un tercero en discordia, y este hombre empieza a hacer circular esta leyenda negra, hace esta pintura de Belgrano y todo lo demás. Pero en realidad, gente del Instituto Belgraniano,
y gente coinciden en que por ahí la historia ha sido muy perversa con el gran Manuel Belgrano. Eduardo. A ver, no sé si estas son cosas que por ahí mitos que se construyen, leyendas urbanas que se construyen, ¿no? Belgrano era precisamente todo lo contrario, era una persona que tildaríamos de un gran amante, un mujeriego, tuvo hijos con dos mujeres diferentes, sus hijos fueron personas muy reconocidas en su época, su hijo varón fue criado por Juan Manuel de Rosas, Manuel Rosas y Belgrano. Así que no, la versión sería exactamente la contraria, ¿no? De hecho, él sufrió de algunas enfermedades de transmisión sexual por tener una vida un poco disipada cuando fue estudiante en España, que fue un gran estudiante, de abogacía primero, de economía después, porque él introdujo a España y al castellano en general obras de escritores franceses que pertenecían a la escuela de la fisiocracia, que es una escuela de una corriente económica la más importante en su momento. Aparece el liberalismo también, así que él conoció las obras liberales, las obras fisiocráticas, y era un intelectual de enorme fuste, podríamos decir, ¿no? Así que, en todo caso, César, en su época era una especie de Latin lover, podríamos decir, ¿no? Un gran amante. Y con respecto al respeto de sus soldados, él se lo supo ganar a ese respeto a base de tener una conducta ascética y estoica en todas sus campañas militares, ¿no? Y sufría y vivía como un soldado más y nunca tuvo privilegios, ni los pidió ni los exigió. Para muchas personas, Eduardo, el verdadero padre de la patria es Manuel Belgrano. Me lo han dicho gente de ejército, me lo han dicho en varios lugares. Y la admiración que se siente por Manuel Belgrano, a igual que San Martín, a igual que Güemes, es increíble. Belgrano, hay que tener muchas bolas para pararse, y disculpen el francés los que me están escuchando, para pararse frente a la casa de Castro Espinosa y decirle, mire, le vamos a quemar la casa, vamos a dejar tierras asadas, estoy hablando del éxodo jujeño, Eduardito, te vamos a quemar la casa, Cesarito, te vamos a quemar la casa, y que todo el mundo le diga, sí, bueno, quemame la casa, no hay ningún problema, flaco, quemame la casa. Una impronta, como vos decís, no solo se ganó el respeto de los gauchos de Güemes, sino que Belgrano fue el primero que se para frente a un gobierno central que jugaba a las escondidas y le dice, vamos a izar la bandera. Y no, que yo, que sí, que no, que era la bandera de los Borbones la que había en esa época. Usted corríjame, doctor Eduardo. y entonces se para y iza la bandera, y bueno, ahí sale la celeste y blanca, y lo mismo San Martín y todo lo demás. Hemos tenido una historia, o tenemos una historia que todavía se merece mirarse al espejo, Eduardo, y decir, che, estamos hablando boludeces. ¿Por qué esa historia de meter a los próceres como si fueran, no sé, qué sé yo? No. Le decía a Carlos, en cualquier parte del mundo los padres de la patria son reivindicados, y acá parece como que no los conoce ni el loro. Bueno, ese es un problema de la sociedad actual que es absolutamente pasatista, que vive exclusivamente su presente y que se cree fundacional, podríamos decir, ¿no? Es decir, no miramos la historia, creemos que estamos construyendo un puro presente, un mero presente, y que ese presente no tiene ningún tipo de pasado histórico, como si nosotros fuéramos los iniciadores del mundo, ¿no? De todo lo que está pasando. Entonces, ese problema de puro presente, ese problema de no querer conocer la historia, no mirar hacia atrás, es grave, porque no solo que nos hace olvidar los próceres, sino que nos hace olvidar una máxima de un gran filósofo del fin del siglo XVIII que planteaba que nosotros somos nuestros pasados, nuestros abuelos, el presente, pero también somos nuestros hijos, es decir, somos una continuidad de generaciones, ¿no? Ese filósofo era Edmund Burke, que él planteaba precisamente que somos una sucesión de generaciones, que nuestro presente es una cosa que tenemos que cuidar, que la historia es algo que tenemos que respetar y cuidar y transmitir a nuestros descendientes, es decir, que
somos generaciones que estamos atadas unas a otras. Lo que decía con respecto a la bandera tiene que ver con esta afirmación de Belgrano, esta aceleración de Belgrano, de querer llevar adelante el proceso de emancipación. Recordemos que él crea la bandera un 27 de febrero de 1812, la Revolución de Mayo había sido en 1810, y que cuando crea la bandera, las autoridades de Buenos Aires le dijeron: no señor, guarde esa bandera, sigamos usando la bandera de España, que era la bandera que usábamos en ese momento, porque no estamos dispuestos a llevar el proceso más adelante de esto, ¿no? Es decir, falta para la independencia en 1816, así que Belgrano esas banderas que hizo, esas dos banderas que hizo, se las tuvo que guardar literalmente, y después terminaron escondidas, luego de la derrota de Ayohuma, terminaron escondidas en una iglesia pequeñita en Bolivia, cerca de la localidad de Macha. De hecho, cuando fueron encontradas a fines del siglo XIX se llamaron así, ¿no? Las banderas de Macha. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? El hecho de que Belgrano quería esa emancipación, quería dar ese paso definitivo hacia la independencia, y que era contenido por las autoridades del momento, mucho más temerosas que el propio Belgrano. O sea, para repasar y para que usted lo entienda, señora, esta historia no lo conocía y me da sinceramente por el centro de la paciencia. Las banderas que erigió Belgrano, esa figura frente al río y Belgrano y todo lo demás, después las tuvo que esconder por los garcas de la época. ¿Es así, Eduardo? Y se las escondió un sacerdote amigo detrás de unos cuadros. La orden fue que no las usara y que las tenía que esconder, más allá de que el sacerdote amigo las escondió. Lo que pasa es que Belgrano las terminó usando porque no recibió a tiempo la orden. Cuando él recibe la orden de que guarde las banderas, él ya había partido en su campaña militar hacia el Alto Perú, así que la orden de que guardara y escondiera las banderas nunca le llegó a él. Terminó utilizando esas banderas en las campañas militares. Eran una, como la conocemos, a la bandera argentina, celeste, blanca y celeste, y la otra era invertida, blanca, celeste y blanca, siempre rayas horizontales. Y como no recibió la orden a tiempo, él no llegó a conocer acerca de la prohibición del uso de las banderas y las terminó utilizando. Y luego de la derrota de Ayohuma, es decir, que las banderas acompañaron a Belgrano en sus triunfos en Tucumán, Salta, y en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, un sacerdote amigo, como para que no cayeran en manos del ejército realista, que había derrotado a Belgrano en Ayohuma, lo que hizo fue esconderlas detrás de unos cuadros, un cuadro de una virgen, de una santa, de Santa Teresita, se colocó una de las banderas, y bueno, y ahí quedaron olvidadas, porque este sacerdote estaba a favor de la emancipación y de la independencia de estas tierras, entonces colaboró escondiendo estas banderas. Esto fue en el Alto Perú, en el sur de Bolivia, y ahí quedaron décadas, ¿no? De hecho, cuando se las encontró, estaban manchadas porque el forro con el que se las había envuelto a las banderas las terminaron manchando de rojo, ¿no? Entonces habían manchas rojizas en las banderas celeste y blancas. Una verdadera vergüenza de los políticos de esa época. Esto es mío, Eduardo, pero hay veces hay que decir las cosas como son. Siempre se estuvo jugando a las escondidas. La verdadera declaración de independencia, que fue motorizada, vos siempre corregime, Eduardo, sos un hermano, así que usted puede hablar, hermano mayor. Usted puede hablar y decir, lo que yo sé es que el gran motor de ese Congreso de Tucumán fue San Martín, que los grandes protagonistas fueron Narciso Laprida y Fray Justo Santamaría de Oro, que también los congresales estaban jugando a la engaña pichanga, que no, que bueno, y el 25 de mayo, que es el origen de todo, que fue la declaración de que estamos en contra de que lo metan preso a Fernando VII. Esta historia de la Argentina de querer quedar bien con Dios y con el diablo. Y lo que pasa es que ni siquiera tenemos definido una forma de gobierno. Mayo de 1810 fue eso, un proceso de emancipación, porque no había rey en España, porque las juntas que habían nombrado a Cisneros como virrey de estas tierras había caído, y por lo tanto Cisneros ya no tenía una autoridad en España que respalde su nombramiento. Además se sumaban los intereses económicos, los intereses
de cada uno de los estamentos en esta parte del mundo, que entendían que lo mejor era llevar adelante un proceso de emancipación, porque los intereses económicos eran grandes, la apertura del puerto para negociar con barcos de todas partes del mundo, y no solamente con los barcos de una España sometida por los franceses, eran bastante grandes esos intereses. Entonces el proceso de emancipación con un fuerte componente económico se llevó adelante y terminó siendo la Junta de Mayo de 1810, donde uno de los grandes hacedores y quien debió ser, esto ya es un pensamiento contrafáctico, quien debió ser, porque era el intelectual más importante y el político más importante de Buenos Aires en ese año de 1810, el presidente debió ser Belgrano, ¿no? Que terminó siendo secretario de la Junta. Perdón, terminó siendo miembro de la Junta, secretario creo que fueron Moreno y Paso. Entonces, Belgrano era una persona, un intelectual prominente, con conocimientos en periodismo, con conocimientos, era abogado, con conocimientos en economía, con profundos conocimientos en educación, tenía su propio modelo de educación para ser aplicado en estas tierras, promovió la educación de la mujer, es decir, fue el primer gran reformador de la educación previo a Sarmiento, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso fue la emancipación, pero no la independencia. Tuvimos que atravesar una serie de años con campañas militares al interior del país, al Paraguay, al Alto Perú, formar el Ejército del Norte, la Asamblea del año 13 con sus reformas para finalmente llegar al 9 de julio de 1816, donde bien dices, ahí San Martín, los cuyanos, ¿no? Y particularmente los diputados sanjuaninos Laprida y Fray Justo Santamaría de Oro, jugaron un papel de verdad esencial, ¿no? Porque Laprida fue el presidente del Congreso de Tucumán en el mes de julio y una de sus primeras medidas fue la declaración de la independencia. Otra de las medidas, y que está relacionada con Belgrano, fue autorizar el uso de la bandera celeste y blanca. Recién en el Congreso de Tucumán se termina reconociendo y autorizando el uso de la bandera de la insignia celeste y blanca, ¿no? Que fue esencial porque a partir de ese momento se hicieron las banderas celeste y blanca del Ejército de los Andes y de la Columna Cabot en San Juan. Eduardo, te dejo que tomes un poco de agua. La otra vez se nos ahogó casi también Carlos en vivo, así que pedimos en vivo un vaso de agua. Estamos todos bien, estamos perfectos. Estaba pensando, Eduardo, estaba pensando en esto que marcabas vos con respecto a 1816 y el apoyo político y militar que hizo al proceso que hizo San Martín, y también como hito que fue figura clave en la lucha por la independencia de América del Sur, ¿no? San Martín, me dices. Sí, San Martín. Sí, claro, por supuesto. Fue primero fundamental para la independencia de Argentina, porque él es como el gran hacedor, el gran titiritero que está detrás de la declaración de la independencia. Es el primero que envió diputados al Congreso de Tucumán, que fueron Fray Justo Santamaría de Oro y Tomás Godoy Cruz. A Fray Justo Santamaría de Oro lo hizo ir a Mendoza para recibir instrucciones personalmente por parte del propio San Martín, y de ahí lo sube a una diligencia junto a Godoy Cruz y los manda a Tucumán. De hecho, tuvieron que ir, como fue eso, a fines de diciembre y durante el mes de enero, de fines de diciembre de 1815 y enero de 1816, tuvo que ir haciendo arreglar el camino porque las lluvias de verano habían descompuesto la ruta, así que fue un grupo de operarios, de trabajadores, junto con la diligencia que los trasladaba, arreglando el camino para que pudieran llegar a Tucumán, ¿no? Y fueron los primeros congresistas en llegar al Congreso de Tucumán, lo que muestra la importancia que San Martín le otorgaba a ese Congreso y lo apurado que San Martín estaba para que se declare la independencia, porque cuánto tiempo más él podía llegar a sostener el ejército que armaba en Cuyo y cuánto tiempo más podía sostener el secreto de que no era un ejército puramente defensivo, sino ofensivo, que buscaba llevar la independencia a Chile, ¿no? A mí me gustaría, Eduardo, Carlos, no sé si tienes alguna otra pregunta. No, adelante. Que nos retrates un poco de estos dos sanjuaninos, no ignotos, pero sí a lo mejor no tan difundidos, como son Narciso Laprida, que tuvo una muerte un tanto trágica, lo que entiendo yo, y Fray Justo Santamaría de Oro. Dos sanjuaninos, vos has hecho el cruce de los Andes, Eduardo, ¿no es cierto? Sí. Bien.
Bueno, todos los que hacen el cruce de los Andes, bueno, yo lo terminé haciendo 8 veces, vienen con la cabeza que se le da vuelta y forman parte, no digo de una logia, pero sí de una hermandad porque vivís cosas que generalmente no se viven. Y cuando uno hace ese cruce de los Andes, viene imbuido en tantos sentimientos, pero fundamentalmente este sentimiento de patria, que hace que uno empiece a revalorizar toda esta gesta, porque ninguno de estos muchachos la tuvo fácil, ni San Martín, ni Belgrano, ni Laprida, ni Fray Justo Santa María de Oro. Y yo quiero que usted, Eduardo, que es un prócer y aparte de un amigo, nos pintes cómo era esa vida de estos muchachos, porque la gente cree que, arranqué diciendo, los vemos en los bustos, como que todo tenían resuelto, como que la vida les sonreía, y en realidad fue todo lo contrario, creo yo. No, por supuesto, era una época compleja, una época difícil, una época en donde todo costaba mucho más que ahora, las comunicaciones, por ejemplo, a ver, un ejemplo para que ustedes vean cómo era la problemática de las comunicaciones. La independencia se proclamó un 9 de julio de 1816 y la noticia llega a Mendoza y el primer acto oficial se hace un 8 de agosto de 1816, es decir, prácticamente un mes después fue cuando llega la noticia a San Martín, que era el que estaba detrás de esta declaración de la independencia. Así que imagínense ustedes lo que significaba en ese momento mantenerse comunicados, mantenerse vinculados, mantenerse unidos y actuar en consecuencia, ¿no? Y la gente, a Fray Justo Santa María de Oro le cupo, sí, perdón, no escuché. No, digo, más allá de esto de la época, de estas comunicaciones, que no habían caminos, bueno, un montón de cosas que no estaba OSDE, no habían antibióticos, no, pero que incluso la Argentina no era, cuando se produce el Congreso de Tucumán, por ejemplo, no van los diputados de la región del litoral, de los territorios dominados por Artigas, no nos envían diputados al Congreso de Tucumán, que el nacimiento del movimiento federal en el litoral, en Uruguay, no van diputados al Congreso de Tucumán porque en ese momento están en conflictos con el extranjero. Hay diputados del Alto Perú que no llegaron porque estaban combatiendo en el frente de guerra, es decir, es una situación extremadamente compleja. La Argentina no es la Argentina de ahora, era una especie de letra U que iba desde el Alto Perú, gran parte de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja, de San Juan, el norte de Mendoza, el norte de San Luis, gran parte del centro y norte de Córdoba, un pedazo de Santa Fe, algo del litoral y algo del norte de Buenos Aires. Una letra U era la Argentina, una letra U la Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era el nombre oficial que se usaba por entonces. No es la Argentina de hoy ni tiene los caminos de hoy, ¿no? Entonces, el resto del territorio, la zona de todo lo que es el Chaco, el Gran Chaco, eran tierras ocupadas por pueblos aborígenes enfrentadas al hombre blanco en ese momento, lo mismo que la Patagonia, eran tierras absolutamente inaccesibles. Entonces, todo tránsito de comunicación desde Córdoba hasta Tucumán o desde Córdoba hasta Salta, no era directo como ahora, ¿no? Había que atravesar esa letra U, ir por Santa Fe, ir por Córdoba, llegar a Tucumán. Era una Argentina mucho más difícil geográficamente hablando, y por eso San Juan ocupa un papel clave en la historia argentina del siglo XIX, porque formaba parte, todo el territorio sanjuanino sí formaba parte de esa letra U que era nuestro espacio geográfico. Entonces, y la gente, Eduardo, todavía había gente que quería volver con los españoles, estábamos muy infiltrados, no eran todos vamos viva la patria, era una mezcla, un candengue ahí de gente, no San Juan me refiero, porque San Juan tenía la impronta de San Martín y de su gente. Pero sí fue bastante difícil para nuestros próceres, a Narciso Laprida, que vuelvo a decir, faltan muchos homenajes para él y ni hablar de Fray Justo Santa María de Oro.
Sí, a Fray Justo Santamaría de Oro le cabe, bueno, del apellido un poco conocemos en el sentido de que sabemos que hizo declarar la independencia, ¿no? Que las primeras grandes medidas de gobierno, como fue uno de los primeros presidentes del Congreso de Tucumán durante el mes de julio de 1816, todo el mes de julio él ocupa la presidencia, conocemos sus medidas y las actas secretas del Congreso de Tucumán que se debatieron, se pueden leer hoy en día, no son secretas claramente, están en internet, están en algunos libros. Pero en el caso de Fray Justo Santamaría de Oro, tendemos a olvidar cuál fue su verdadero impacto de su participación en el Congreso de Tucumán. Y cuando digo su verdadero impacto, es por el hecho de que él se niega, en julio de 1816, cuando se declara la independencia, se niega a participar del debate en torno a la forma de gobierno. En ese momento, San Martín, Belgrano, los grandes próceres del momento, creían que la forma de gobierno más conveniente para nosotros era una monarquía parlamentaria, una monarquía temperada, una monarquía acompañada por un parlamento que limite el poder del rey, ¿no? Y habían posiciones que decían traer un rey de la casa de los incas para entronarlo en estas tierras, y habían posiciones que un poco más importantes que hablaban de traer un príncipe europeo para que venga a gobernar estas tierras. Entonces de esa manera nos convertíamos en un modelo de gobierno como el que tenían los países europeos, ¿no? Una monarquía, un rey acompañado por un parlamento. Y cuando se produce este debate en el Congreso de Tucumán y cuando la posición de la monarquía era la postura más fuerte, la que tenía la mayor cantidad de adeptos, en julio de 1816, después de declarar la independencia, Fray Justo Santamaría de Oro puso un freno a esta situación y se retiró del Congreso de Tucumán y se fue a un monasterio en la localidad de Lules, a pocas millas de la ciudad de Tucumán, diciendo que él no tenía mandato por parte del pueblo de San Juan para votar o elegir una forma de gobierno, que él tenía mandato para declarar la independencia, ¿no? Y en este freno de Fray Justo acerca de elegir la forma de gobierno, es decir, retirándose al Congreso, de hecho la Prida lo termina justificando diciendo que no, que Fray Justo está con el Congreso de Tucumán, quiere seguir participando, pero simplemente él quería hacer respetar el mandato del pueblo sanjuanino de por qué lo eligió no para elegir una forma de gobierno, sino para declarar la independencia, es que la idea de una monarquía, insisto, con este retiro de Fray Justo, esta posición firme de no debatir la forma de gobierno y de irse del Congreso de Tucumán, siendo una voz importante dentro del propio Congreso, además fue el primero en llegar a Tucumán, esta posición, esta postura, hizo que finalmente el gran debate acerca de la forma de gobierno, que era el segundo tema en importancia después de la declaración de la independencia, no prosperara. La idea de la monarquía parlamentaria, de la monarquía temperada, de la monarquía controlada, ¿no?, por un grupo de sujetos, fue muriendo con el paso de 1816, al punto que al fin de ese año, a fin de 1816, ya nadie hablaba de monarquía temperada y el camino a la república estaba completamente abierto. No sabemos si Fray Justo lo hizo porque era un republicano, creemos que no, sino más bien porque se aferró a la idea de que él estaba ahí para declarar la independencia y no para elegir una forma de gobierno. Bueno, ahí lo hemos pintado me impactó muchísimo, confirmame, Eduardo, la muerte que tuvo Narciso Laprida, que fue decapitado en una de estas tantas guerras y que la cabeza de Narciso Laprida circuló en la punta de una lanza, ¿puede ser? Sí, es así. A ver, Laprida se convirtió en un personaje importante para la política del momento, era una especie de alter ego de José Ignacio de la Rosa, es decir, José Ignacio de la Rosa era la persona que gobernaba y Laprida era su otro yo, la persona que lo acompañaba en las decisiones de gobierno, la persona o sea, la otra, por ahí la persona que llevaba adelante los actos parlamentarios, el intelectual del momento, que necesitaba Fray Justo, que necesitaba José Ignacio de la Rosa para llevar adelante su función de gobierno. Era una persona de postura, ya hablamos de la muerte de él, era una persona de posturas muy firmes. De hecho, cuando fue elegido diputado para el Congreso de Tucumán, su voto se produjo
el 11 de septiembre, una fecha fácil de recordar porque justo era el cumpleaños de Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de septiembre de 1815, Sarmiento cumplía 4 años, se emitió el bando para que se eligiera un segundo diputado para el Congreso de Tucumán. A San Juan no le correspondía tener 2 diputados al Congreso de Tucumán porque, a ver, lo que decía la ordenanza que se había emitido en abril de 1815 era que le correspondía a los cabildos un diputado cada 15.000 habitantes o fracción no menor a 7.500. Y San Juan no tenía o sea, le daba para un diputado, no podía sumar un segundo diputado porque no tenía 18.500 habitantes de la ciudad de San Juan y sus alrededores, ¿no? Sin embargo, San Martín dijo que sí los había, que si se contabilizaban las regiones alejadas, Calingasta, Valle Fértil, Háchar, que la población daba para tener 2 diputados. En realidad lo que San Martín quería era tener más peso en el Congreso de Tucumán y más personas que acompañaran su idea de la independencia, y forzó la elección de un segundo diputado. La Prida se opuso a su propia elección, para que vean la autoridad moral, intelectual, ética de la Prida. Se opuso a su propia elección, dijo que no era válida porque no habían votado los alrededores de San Juan ni las zonas alejadas, al punto que San Martín tuvo que someter la elección del propio Laprida a la consideración de los abogados sanjuaninos y mendocinos para que fueran los abogados los que dijeran si había estado bien o mal elegido Laprida, ¿no? Los abogados dijeron que no, que Laprida había sido bien elegido y que correspondía que participe del Congreso de Tucumán, figura clave después en el Congreso de Tucumán. Y tiene una muerte trágica en septiembre de 1829, cuando, bueno, lamentablemente el fraile Aldao derrota a las fuerzas unitarias de Juan Agustín Moyano, y lo terminan pasando de huello a Laprida después de que Moyano fue derrotado en esa batalla, ¿no? Al punto que Borges le termina dedicando su famoso poema conjetural, que es una pieza clásica muy estudiada, incluso leída antes, por lo menos era leída en el nivel medio, donde se habla de la muerte de Laprida, ¿no? Increíble esta historia que nos cuenta con tanta autoridad Eduardo, que como digo yo, nos hace falta mirarnos, conocer esta vida de nuestros próceres, conocer este temple que tuvieron, conocer a Narciso Laprida y a Fray Justo Santa María de Oro, ni hablar de Belgrano, ni hablar de San Martín, de Güemes. ¿Quiénes son para vos los verdaderos padres de la patria? Ahí se cortó, los verdaderos padres de la patria, César. Sí, ¿quiénes son para vos estas personas que vos admirás, que vos te llenás la boca, el corazón, te explota el alma cuando decís, estos son mi norte, Claro, el camino a seguir? Sí, bueno, siempre hay que tener en cuenta que la historia de Argentina, digamos, cada época, cada momento tiene sus personajes claves, ¿no? Sus personajes que la conducen, sus personajes que transforman. En esta etapa inicial, en esta etapa fundacional de Mansión y de Independencia, claramente los personajes más importantes van a ser Belgrano, San Martín, entre muchos otros más, ¿no? Que se brindaron por entero, y que dejaron la salud, la fortuna y todo por la patria. Belgrano era hijo de un inmigrante italiano, un comerciante muy rico, Domenico Francesco Belgrano Peri. Él venía de la región de Liguria, de un pequeño pueblito que se llamaba Oneglia, en la costa noroccidental de Italia. Y cuando nace Belgrano, el papá de Belgrano era uno de los más importantes comerciantes del puerto de Buenos Aires, una de las personas extremadamente ricas que había en ese momento. Y sin embargo, Belgrano murió en la más absoluta pobreza, al punto que se usó un mármol de un mueble de su propia casa como lápida para colocar sus restos, ¿no? Entonces estamos hablando de personas que renunciaron. Belgrano renunció, o sea, cuando a Belgrano le correspondió que se le otorgara una serie de premios económicos por sus triunfos en Tucumán y Salta,
Belgrano destinó esos fondos a la creación de escuelas en esos lugares, no quiso recibir el dinero. Ahora, no recibió el dinero y tampoco se crearon las escuelas, ¿no? Las escuelas se terminaron creando hace pocos años atrás. El dinero que se le había destinado a Belgrano y las escuelas que se debían fundar se terminaron fundando hace algunos años, ¿no? Entonces, eran personas que terminaron... Sí, no, directamente Belgrano no la quiso, bueno, no, la usemos para otra cosa, no para el destino que quería Belgrano, que era que se fundaran escuelas, ¿no? Así que una persona extremadamente rica, de padre extremadamente rico, terminó en la más absoluta miseria, con una muerte completamente olvidada. Un solo periódico de Buenos Aires habló de la muerte de Belgrano, porque encima se muere un 20 de junio de 1820, que es un día y un año complejo para la historia de nuestro país en ese momento. Es el día de los 3 gobernadores en Buenos Aires, comienza la anarquía del año 20, es decir, no solo que murió pobre, sino que murió en el más absoluto de los olvidos, en 1820, con solo 50 años de edad, cuando venía de haber sido diplomático en Europa, gran estadista de la Revolución de Mayo de 1810, un militar que se tuvo que hacer a los tumbos porque él desestimaba el oficio de militar y después lo lamentó cuando hizo su primera campaña al Paraguay y vio que no podía tomar decisiones militares y que tenía que confiar en las decisiones de sus consejeros militares porque él no se había formado militarmente. A partir de ese momento se puso a estudiar el oficio de las armas a fondo y a comprometerse, al punto que San Martín manifestó su admiración por la figura de Belgrano y por la superación de Belgrano y por lo que Belgrano había hecho para la construcción del Ejército del Norte, ¿no? Es decir, que de no saber nada a convertirse en una figura militar y que terminemos diciendo que Belgrano fue un abogado, un economista, un periodista, un educador y un militar, ¿no? Es decir, sumándole oficios a Belgrano, es una figura evidentemente importante para que lo consideremos un padre de la patria, ¿no? Entonces, en ese trayecto que está entre 1810 y 1816, Belgrano es absolutamente clave. Y antes también, en la época en que pertenecíamos a España e integrábamos el Virreinato del Río de la Plata. En el caso de San Martín, la figura de San Martín es más conocida, porque, bueno, por sus triunfos, por su única batalla que triunfó en territorio nacional, que fue el combate de San Lorenzo, por haber comandado el Ejército del Norte y sobre todo sus campañas libertadoras a Chile, Perú y el remanente del ejército sanmartiniano que confirmó también la independencia de Bolivia, ¿no? Y que dio todo por una tierra que, bueno, en la cual había nacido, era cierto, pero que se había ido siendo un niño muy pequeño de estas tierras, ¿no? Entonces que haya vuelto y que haya venido con una especie de gran mandato personal para instalarse en estas tierras, vivir en estas tierras, liberar estas tierras del dominio español, y que después, por no querer participar de las guerras civiles, termina abandonando este territorio y yéndose a Europa, ¿no? Viviendo en Europa, en Bélgica, en Francia, llevándose a su hija, su única hija con él. Bueno, muestra cuál es el nivel de entrega que los personajes tenían, el destino, si se quiere, trágico, ¿no? Que los personajes de la época tuvieron y de cuánto participaron en la construcción de una nación que pudieron ver y disfrutar realmente muy poco. Clarísimo. Te invitamos, Eduardo, para que nos acompañes. Estamos haciendo televisión los días domingos, una cosa que solo se le ocurre a Castro Espinosa y a César Carmona. La careta política la hemos trasladado los domingos en esta versión extendida, digamos, de 21 a 23 horas. Y yo soy un amante de la historia. Los pueblos tenemos que reflejarnos y sentir esta espalda que tenemos de estos hombres como Belgrano, como San Martín, como Güemes, como Mariano Moreno. Y para cerrar muy rápidamente, yo recién le puse las tintas porque, bueno, muchos saben que el carácter dócil y alegre que tengo, y el gran enemigo de la patria, el gran enemigo de San Martín, el gran enemigo de ese momento fue el joven Bernardino Rivadavia. No sé si coincidís en esto. Perdón, se cortó, que Rivadavia fue un...
enemigo número uno, enemigo declarado, enemigo de San Martín, enemigo No, sí, claramente. No, sí, enemigo de San Martín sí, porque él tenía una visión diferente del país, no creía que se tenía que llevar adelante campañas militares para llevar la independencia a otras tierras, sino centrarse en el gobierno y en las reformas y en las transformaciones que estas tierras necesitaban, ¿no? Además de estar detrás de la toma de los primeros empréstitos en el extranjero. Bueno, es una persona que tenía una visión diferente, una visión centralista y enemigo de la visión más americana que tenían los personajes de los próceres principales de esa época. Eduardo, sos un gran diplomático y un historiador de fuste. Ya después vamos a hablar de los proyectos personales. Ya realmente un lujo para instituciones como la universidad, la toma de timón que hace falta a veces y reflejar también las ideas claras. A veces los periodistas, ahí los historiadores, los políticos no las dicen y yo cargo las tintas con cosas que hay que decirlas. O sea, nosotros tenemos a una persona que toma la primera deuda externa, este empréstito que toma Rivadavia, que viaja con Alvear a Brasil para tratar de vender la Argentina o lo que era en ese momento ese proyecto, que tiene una enemistad y que se enfrenta en varias ocasiones con San Martín, y nosotros todavía como sociedad tenemos calles con el nombre de Rivadavia, hablamos del señor de Rivadavia, no hacemos corte, no nos miramos al espejo y decimos, flaco, este tipo ya está, me parece a mí. ¿No? Yo sé que por ahí es muy extremo. Sí, digo, perdón. Me parece, sí, a lo mejor es muy extremo, pero también hay que poner blanco sobre negro las cosas, Eduardo. Bueno, hay que se van tomando, ¿no? Uno a lo largo de la historia argentina va tomando partido por unos personajes o por un modelo de país y no por otros. En el caso de Rivadavia, si bien él se autodenominaba el primer presidente, en realidad no tuvo mayor poder territorial que el del jefe de la ciudad de Buenos Aires, podríamos decir, ¿no? En una Argentina muy fraccionada geográficamente, con un crecimiento de las diferencias del modelo de país entre unitarios y federales. A él le cupo viajar a Brasil para pedir este préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas de la época a la banca Baring Brothers, una de las más importantes del mundo, con sede en Londres. El dinero que llegó fue la mitad del dinero que se había pedido en ese momento y no se pudo volcar en las obras de gobierno que quería Rivadavia porque gran parte del dinero se terminó fumando en la campaña militar en la guerra con el propio Brasil, que Argentina tenía con el propio Brasil. Así que ese dinero, lo que llegó, se ocupó en el préstamo en una guerra, y la deuda se fue acumulando, fue como toda deuda externa, si no fue ocupada, si no se ocupa, digamos, con los fines específicos para el desarrollo, se convierte en deuda buena, termina siendo deuda mala e impagable, y recién se vino a terminar de pagar ese préstamo de Rivadavia pedido en 1824, se terminó pagando en 1904, es decir, tardamos 80 años en terminar pagando el préstamo que Rivadavia había pedido, ¿no? Así que bueno, el poco dinero que llegó se utilizó mayormente en obra pública de la época, en buscar promover la llegada de inmigrantes extranjeros, en apoyar algunas reformas, apoyar económicamente algunas reformas de Rivadavia, pero gran parte del dinero terminó fugándose, escabulléndose de las manos, porque se volcó a la guerra que se tenía contra el Imperio del Brasil, guerra que militarmente ganamos, pero cuyo beneficio no se terminó viendo en los papeles porque no podíamos sostener una guerra por mucho tiempo en ese momento, por las crisis que teníamos dentro de nuestro país y porque Brasil era un país económicamente mucho más poderoso. Ganamos la guerra militarmente y no obtuvimos beneficios de ello, ¿no? Bueno, me gustaría, César, Eduardo, no solamente agradecerle esta hermosa mañana de un día después del 9 de julio, pero me anoté una pregunta para, ya hemos escuchado de otros historiadores
sanjuanino y demás, ¿no? Pero me gustaría un concepto, un análisis brevísimo sobre la cumbre de Guayaquil, por esto de los mitos detrás del encuentro San Martín-Simón Bolívar, Eduardo. Sí, si bien no tenemos nosotros cuáles son los resultados de la cumbre de Guayaquil, porque se decidió mantener en secreto por parte de San Martín y por parte de Bolívar, es decir, ninguno de los dos habló nunca acerca de lo que se trató en Guayaquil. Lo poco que se sabe es la famosa carta de Lafón, es decir, una persona que habría recibido referencias por parte de San Martín de lo tratado, pero en esencia lo que sabemos de ese encuentro de Guayaquil es que San Martín no tenía ni la fuerza militar ni la fuerza económica para terminar dándole la independencia al Perú, ¿no? Al virreinato del Perú. Entonces él derrotó a los españoles, ocupó Lima, pero no tenía fuerza económica ni militar, ni la cantidad de hombres suficientes, ni el dinero para hacer las campañas, porque el dinero lo estaba recibiendo del gobierno de Chile en ese momento. Para llevar adelante la campaña militar y terminar consolidando lo que él había empezado, que era dándole la independencia al Perú. De dos próceres latinoamericanos que marcó el final de la aventura política militar de San Martín en América, ¿no? Bueno, totalmente, marca el final porque él era sabedor de sus limitaciones. Claro. Bolívar no quería compartir el poder político ni la gloria con San Martín en ese momento, forma parte de los celos personales del momento, y San Martín se da cuenta de esto, de que no iba a lograr más de lo que ya había logrado, que era la independencia del Alto Perú, él había sido nombrado protector del Perú, había creado la bandera del Perú, pero habían todavía amplios espacios geográficos dentro del Perú que no estaban con la independencia, y parte de la sociedad peruana que tampoco estaba con la independencia porque estaba muy bien acomodada y atada al poder realista y a la economía realista en la época, ¿no? Entonces, cuando San Martín se da cuenta de que no puede terminar consolidando esa independencia y que venía Bolívar con un ejército mucho más poderoso, con mayor financiación económica, lo que hace es, bueno, cuando ve que no hay forma de negociar con Bolívar, da un paso al costado y se retira del Alto Perú, dejando su ejército para que sea su ejército el que se sumara a las fuerzas de Bolívar y continuara con el proceso independentista. Bueno, gracias de mi parte también para Eduardo. César. No está César, bueno, no importa. No. Aunque no me vean, siempre estoy. Aunque no me vean, siempre estoy. No, quiero agradecerle a Eduardo estos minutos, ha sido una serie de reflexiones muy interesantes. Nos gusta con César tener la chance de siempre tener lo mejor, y en tu caso sos un estudioso y un hombre dispuesto siempre a contribuir con una sociedad que requiere mucho de la historia, ¿no? Bueno, les agradezco la opinión. Uno intenta aportar desde el lugar que está y que le toca a la construcción de este gran proyecto nacional que tenemos todos los argentinos, que podemos diferir en el modelo, podemos diferir en las formas, pero que en definitiva el objetivo último supongo que es el mismo para todos, ¿no? Lograr una Argentina grande, insertada en el mundo, funcionando, y que las grietas históricas que nacieron con la patria, porque la grieta ya entre unitarios y federales se puede ver en las líneas internas de la Junta de Gobierno de mayo de 1810, y las persecuciones políticas se pueden ver en el armado de la Junta Grande, es decir, que tenemos una Argentina con grietas desde el nacimiento, bueno, sean alguna vez superadas. Está muy bien, eso es cierto, Eduardo. La grieta no es de ahora, la grieta tiene momentos fundacionales. Muchísimas gracias, Eduardo Carelli. Un gran saludo, un abrazo a todos y a toda la gente que nos acompaña. Bueno. Muchas gracias, Eduardo, querido. César. Hacemos una pausa y nos vamos con Pepe D'Annunzio. Sí, pero antes de una pausa, una linecita para decir lo que decía San Martín, una frase histórica, una sola tomo, porque me gusta. Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mi desacierto. Y con esto nos vamos a la pausa, Tony.